Hoy estudiaremos la palabra de Dios con el tema Los que están con Jerusalén. Cuando seguimos las enseñanzas de los 66 libros de la Biblia, podemos saber que la Biblia está llena de profecías. Y la profecía de la Biblia termina con el regreso de la familia celestial al eterno reino de los cielos, después de encontrar al Padre y a la Madre celestiales, y deshacerse de toda su naturaleza pecadora en la tierra. Para eso, el Espíritu y la Esposa nos llaman a sus hijos en Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo de los 66 libros de la Biblia. Cuando Jesucristo vino a la tierra hace 2000 años, dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los que se perdieron son los pecadores que cometieron pecados en el cielo. Por eso Jesús dijo que Él había venido a la tierra a llamar a los pecadores. Él llamó a los pecadores y los guió. ¿A quién? A Dios Padre. No obstante, en Apocalipsis capítulo 22, no solo existe Dios Padre, sino también ¿quién? El Espíritu y la Esposa, que son Dios Padre y Dios Madre. Dicen a sus hijos perdidos: vengan. Simplemente dijeron: vengan. Aquellos cuyos oídos fueron abiertos al llamado del Espíritu y la Esposa pueden comprender que esto les tomó a ellos un largo tiempo de 6000 años para que sus hijos regresen a la eterna patria, el cielo. El Padre y la Madre llevaron todos nuestros pecados. Adán y Eva fueron tentados por la astuta trampa de Satanás en el huerto de Edén y pecaron en el tiempo de Moisés, a través de la regla de expiación, por el derramamiento de sangre de animales, es decir, los sacrificios. Dios nos permitió comprender todos los principios espirituales del cielo. Cuando vemos el Antiguo Testamento, las ofrendas de sacrificio para expiación eran ovejas o carneros. Los sacrificios de la Pascua y el día de expiación están escritos en la Biblia. Hay una regla de sacrificar una vaca en los días de las fiestas solemnes. En el tercer día y en el séptimo día se sacrificaban una cabra o una oveja. Y también hay escritos sobre el sacrificio de un toro o un macho cabrío. Todas estas son profecías que se refieren al sacrificio y sufrimiento que atravesarían Dios Padre y Dios Madre por nosotros. Por cerca de 1500 años, desde Moisés hasta Jesús, Dios enseñó e instruyó a su pueblo por medio de las leyes. La Biblia profetizaba que Jesús vendría a la tierra y se sacrificaría como una ofrenda por el pecado. La razón por la que Jesús fue sacrificado no era que Dios fuera incapaz de detenerlo. Veamos Mateo capítulo 26, versículo 47. Esta escena corresponde al momento en que Jesús oró en Getsemaní después de celebrar la Pascua, y su sudor era como gotas de sangre. Allí dijo 3 veces a sus discípulos: velad y orad. Después, hombres armados que habían sido enviados por los principales sacerdotes vinieron con Judas Iscariote para arrestar a Jesucristo. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron
y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?» Una legión era una unidad del ejército romano. Entonces, 12 legiones de ángeles son un número muy grande. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: «¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas». Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Con la única decisión de proteger a Jesucristo, el apóstol Pedro sacó su espada para que nadie lo tocara. Pero Jesús dijo: «Vuelve tu espada a su lugar». Ellos vinieron a arrestarme para que se cumplan las profecías de la Biblia. También es una profecía que deba ser llevado por ellos y resucitar de la muerte al tercer día. El hecho de que muera con los impíos y con los ricos sea mi sepultura. Es todo para cumplir las profecías de la Biblia. Jesús dijo esto: todo fue hecho conforme a las profecías de la Biblia. Fue como si alguno uniera las piezas de una pintura viendo la Biblia. Dios hizo saber a Pedro que Dios estaba cumpliendo con precisión las profecías. Las cosas que Él no puede hacer es diferente de las cosas que no hace, aunque puede hacerlas. Aunque Jesús podía defenderse de los soldados que vinieron para arrestarlo, no lo hizo, sino que fue llevado obedientemente por ellos. Él hizo esto a fin de cumplir las profecías de la Biblia. Hoy necesitamos saber con cuánta exactitud Dios quiere que cumplamos las profecías de la Biblia a través de la vida de Jesús, y que Dios todavía está cumpliendo las profecías. Veamos Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. 700 años antes de Jesús, Isaías profetizó que Cristo sería herido. ¿Por qué? Por nuestras transgresiones. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. Esto ya había sido profetizado 700 años antes. Cuando Jesús vino a la tierra, cumplió todas las profecías tal como estaban escritas. Ya que ahora podemos ver lo que pasó en el pasado, podemos ver que las profecías de la Biblia se cumplieron de esta manera. Pero ¿qué pensaba la gente de esos días con respecto a lo que estaba sucediendo? Nosotros creíamos que Él era Dios Todopoderoso. ¿Pero por qué no tiene poder? ¿Por qué fue prendido por los malvados? ¿Por qué murió en la cruz tan débilmente? En ese tiempo, la gente no conocía las profecías, ni las comprendía. Ni siquiera los discípulos comprendieron hasta la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo. Después de todo eso, entendieron tarde. Todos estos acontecimientos eran el proceso para el cumplimiento de las profecías de la Biblia. Veamos Isaías capítulo 53,
Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo pudo saber él que Cristo sería herido y traspasado por nuestras iniquidades? 700 años antes de que esto ocurriera, Jesucristo no le pidió a nadie: por favor, cuélguenme en la cruz y traspasen mis costillas. No obstante, toda esta situación se dio tal como ya había sido profetizado. Veamos el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 700 años antes estaba escrito: Jehová cargará en él el pecado de todos nosotros. Él será azotado y traspasado por nuestras transgresiones. Será molido por nuestros pecados. Sorprendentemente, todas estas cosas sucedieron como estaba profetizado en la Biblia, y todo resultó como estaba escrito. Pueden tratar de escribir una profecía que se cumplirá 700 años más tarde, sin necesidad de hablar de 700 años después. Es imposible escribir lo que ocurrirá dentro de una hora. Nadie puede escribir lo que sucederá en el futuro. Pero el profeta Isaías escribió lo que ocurriría 700 años después, inspirado por el Espíritu. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por su llaga fuimos nosotros curados, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿No es realmente sorprendente? Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Estaba escrito incluso que por juicio sería quitado, y también que sería llevado al matadero. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Se dispuso su sepultura. ¿Con quién? Con los impíos. Él fue crucificado al lado de dos malhechores. Los malhechores son considerados impíos por el mundo. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. El cuerpo de Jesús fue puesto en el sepulcro de José, un hombre rico de Arimatea. ¿Acaso Jesús le pidió a José de Arimatea que colocara su cuerpo en su propio sepulcro? No. Sin embargo, todo esto sucedió así. Una profecía es una declaración de lo que sucederá en el futuro. Como estaba escrito 700 años antes, Cristo, que vino a la tierra para redimirnos de todas nuestras iniquidades, realmente recorrió el camino de lo que estaba profetizado. Las profecías de la Biblia son verdaderamente sorprendentes. No obstante, la gente de ese tiempo no sabía por qué José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús y lo colocó en su sepulcro nuevo. Esta es la providencia que solo Dios conoce. Las profecías del profeta Isaías se cumplieron según lo profetizado. Sus profecías se hicieron realidad en la tierra. Veamos el versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá. ¿Qué verá? Verá linaje. Él verá a sus hijos espirituales que tienen fe en Dios. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos.
Según Juan, capítulo 1, versículo 29, ¿qué dijo Juan el Bautista acerca de Jesús? Miren, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan el Bautista dijo esto? En los 66 libros de la Biblia, podemos ver que quienes eran inspirados por el Espíritu Santo hablaban la voz de los profetas en la voluntad de Dios. Llevando la vida profética, Cristo nos redimió de todas nuestras iniquidades y abrió el glorioso camino al eterno reino de los cielos. El hecho de que Pedro sacara una espada tratando de proteger a Jesucristo y la negación a Jesús ya habían sido profetizados. Cuando Jesús dijo a Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Con cuánta firmeza debe de haber resuelto Pedro no negar a Jesús, diciéndose, nunca lo negaré, nunca? Pero la situación le hizo negar 3 veces a Jesús. Cuando el gallo cantó, se sorprendió y comprendió que había negado a Jesús 1, 2 y 3 veces. Fueron exactamente 3 veces, como Jesús le había dicho. Pedro salió y lloró amargamente. Así fue como se cumplió la profecía. Entonces, ¿acaso no se cumplirán las profecías acerca de lo que el Espíritu y la esposa harán en la época del Espíritu Santo? Mientras Isaías capítulo 53 profetizaba acerca de la vida de Dios Padre, Isaías capítulo 54 mostraba qué clase de vida tendría Dios Madre. La vida del Padre fue una serie de padecimientos y sacrificios. Él fue azotado y herido por nuestras iniquidades. Veamos Isaías capítulo 54, versículo 11. Está escrito, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. En la Nueva Traducción Viviente está escrito, oh ciudad azotada por las tormentas, atribulada y desolada. Ya que está profetizado que Jerusalén está fatigada y azotada por las tormentas, la vida de Jerusalén debe de implicar una vida dura. Necesitamos saber que existen profecías como esta acerca de ella en la Biblia. Situaciones muy terribles ocurren a menudo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión. Antes de la profecía, estarás lejos de opresión. Jerusalén es perseguida y calumniada y sufre mucho. Porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. ¿Qué les pasará? Dios hará que todos ellos se rindan. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Significa, el que te atacare, fracasará. Ya que está profetizado, así, aparecerán los que calumnien y ataquen a Jerusalén, ¿verdad? Nadie puede evitar esta profecía. Veamos más palabras. He aquí que yo hice al herrero, que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, ya que está profetizado que ellos la condenarán. Esto también se cumplirá. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Los que tratan de atacar a Jerusalén no tendrán arma forjada. Sus malvadas obras de acusarla serán condenadas, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio.
Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. El libro de Isaías realmente nos da grandes enseñanzas y lecciones para nuestra vida de la fe. En Isaías capítulo 54, la simple expresión, azotada por las tormentas, es suficiente para hacernos saber lo dura que es la vida de la madre, ¿no es cierto? Ya que su aflicción es muy severa, está escrito que ella es azotada por tormentas. Veamos Isaías 54, versículo 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Por favor, recuerden Isaías capítulo 54, versículo 1. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones, y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. El profeta Isaías explica así en Isaías capítulo 54. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. ¿Dónde podemos encontrar la compañera de este versículo? Veamos Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es, ¿quién es ella? Madre de todos nosotros. Es libre. Veamos cómo describe la Biblia a nuestra madre. Versículo 27. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Esta explicación acerca de Jerusalén es igual a lo que está escrito en Isaías capítulo 54, versículo 1. Isaías capítulo 54 dice que Jerusalén será azotada por tormentas y afligida. Pero Dios dijo, no temerás, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Veamos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. La descripción acerca de la madre Jerusalén en Isaías capítulo 54 es citada en Gálatas capítulo 4, versículo 26 y versículo 27. Así, en la Biblia hay versículos relacionados. Por lo tanto, los que nacen de Jerusalén son los hijos de la promesa como Isaac. Versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Entonces, ¿qué sucede ahora? Así también ahora. Lo mismo sucede en la primera venida de Jesús y en su segunda venida. Cuando Dios fue crucificado, no fue porque no pudiera defenderse. También ahora Dios es afligido. Y no es porque ella no pueda detenerlos. Veamos nuevamente el versículo 11. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión.
Antes de que Jerusalén esté lejos de la opresión, ¿cómo es tratada? Es perseguida, afligida y azotada. Todos sus sufrimientos están contenidos en la palabra opresión. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, alguno, significa cualquiera de lo más alto o bajo del mundo. El que contra ti conspirare, ¿qué sucederá? Delante de ti caerá. Veamos el versículo 16. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Y qué pasará? Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ya que la Biblia profetiza que todas sus acusaciones, amenazas, opresión y violencia no se acercarán a Jerusalén, cumplamos la voluntad de la Madre, que ora y se esfuerza solo para la salvación de los hijos de Sión, incluso bajo tal situación llena de terror. Debemos estar más alertas hasta regresar a nuestra eterna patria. Retengamos nuestra fe y entremos seguros en el reino de los cielos. Pidiéndoles que recuerden esto, quisiera concluir este sermón. Muchas gracias.